Hola, hola, buenas noches, bienvenidos a Café Ciudadano. Es un gusto darles la más cordial bienvenida a este programa de sábado en la noche. Hoy vamos a conversar a través de PBO. Quiero agradecer al canal y este es un programa producido por la Coordinadora Republicana. Llegamos a todo el Perú. Tenemos más de 250 repetidoras. Y si usted tiene alguna plataforma de cable, no se preocupe porque estamos en las dos. De Movistar estamos en, si usted quiere vernos, 735 en la frecuencia o 35 a secas, en Claro, frecuencia 515, y estamos en DirecTV Go, que nos puede ver. Este programa además es auspiciado por Dulce Perú. Ustedes pueden disfrutar de postres de antaño. Si está cerca Miraflores o no, haga el esfuerzo. No se va a arrepentir de cruzar y en la ciudad está Avenida Mariscal Lamar 432. El día de hoy vamos a tomar un café ciudadano con postre y bien acompañados. Hoy sábado en la noche nos visita Milton Vela. Quiero presentar a Milton Vela. Él es un académico, pero además de ser académico es politólogo y es comunicador, profesor de la Universidad de Lima, con más de 60 campañas en su haber en el Perú y en el extranjero. Además, escribe. Nada mejor para profesionalizar la comunicación política que escribir de ella. Su último libro es Política Innovada. Es un analista de la política, por tanto, estuvimos conversando en la previa a esta entrevista. Ha creado un círculo de estudios en esos que la Universidad de Lima es tan exitosa. Milton, ¿cómo estás? Buenas noches y bienvenido. Muchas gracias. Realmente para mí es un gusto y un placer estar en tu programa. Y creo que en un momento muy oportuno para conversar sobre este tema tan serio, sobre lo que es la importancia de la política en nuestras vidas. Así es que, a tus órdenes. Bueno, me pones de fondo, me has hecho la cabita para la siguiente pregunta. Estudiar la política con universitarios y que tu círculo de estudios además se llame Sartori, me parece lo máximo. Cuéntanos un poco de eso. Sí. Uno de los problemas que estamos viendo, no solamente ahora, sino es en el devenir de la historia política en el Perú, es que solamente hay un pequeño núcleo que es el guión de siempre, ¿no? Son los actores de siempre, y en el cual cuando hay elecciones recién nos damos cuenta que hay un bajo nivel de preparación en lo que significa el conocimiento de la política y la evolución de las mismas. Por ejemplo, nosotros hemos visto a la política, la estudiamos como la política 1.0 y actualmente ya estamos en lo que es la política 5.0, es decir, donde ya la inteligencia artificial tomó por asalto los conocimientos. Entonces, en campañas como las que estamos viviendo nosotros, si no tenemos claro qué cosa es la política, qué cosa es la tecnología y la educación que tengamos correspondiente a los usos y beneficios que nos da la era digital, vamos a tener la cultura del fracaso, porque todavía no logro entender de 35 partidos cómo es que han quedado 30 con menos del 1%. O sea, eso está mal, eso está pésimo y tenemos que mejorar. Y esa es la idea y el objetivo que tenemos ahora. Ahora, Milton, las personas que nos acompañan hoy sábado dirán, pero vamos a seguir analizando la política y a los candidatos. No necesariamente. Ocurre que lo que hemos visto a nivel nacional y exponencial, que pasa con los candidatos, que no saben comunicarse, trasladar las ideas, o que sus posiciones son confrontacionales o que no son coherentes, en la práctica tiene que ver con uno mismo. Sí. Y tiene que ver con la empresa, y tiene que ver con la familia, y tiene que ver con la comunidad, ¿o no? Totalmente. Todavía creemos que la política no es importante. Todavía creemos que la política es para los otros. En esta oportunidad hemos visto que casi 6.500.000 personas son ausentes, o sea, no han participado en las elecciones. Y normalmente trabajamos con esas cifras, ¿no? Porque no le damos la importancia. Y es de tal magnitud que no le damos la importancia, es que hemos cambiado, en 10 años prácticamente vamos a entrar a 10 presidentes y ya nos resbala realmente, o sea, quién esté ahí, quién esté en el poder. Entiendo que el Perú tiene esas características de informalidad, pero tenemos que vernos que si es que el Perú tuviera una gobernabilidad predecible,
no estaríamos creciendo 3.5, como dijo Velarde, estaríamos por el 9 o el 10%, seríamos un país más grande. Entonces hay una responsabilidad del voto por parte de la ciudadanía, que claro, no nos alegremos simplemente de que votemos. Ahí empieza la primera parte. La responsabilidad del ciudadano no solamente es votar, sino la responsabilidad del ciudadano es, primero, supervisar los excesos del poder y dos, exigir el cumplimiento de los planes y compromisos electorales, que no lo hacemos. Claro, nos acordamos que somos electores y que tenemos derecho cuando vamos a sufragar, y todo el engranaje que has descrito es importante. Incluso cuando quieres retirarle la confianza a las autoridades y quieres, en el caso municipal o subnacional, pedir de que se vayan, empiezan los procesos de revocatoria, pero antes has debido hacer procesos de participación activa, de vigilancia ciudadana a través del tejido social. Milton, la gente y las personas dicen, pero a mí ¿qué me da la política? Yo tengo que trabajar, señorita. Yo tengo que llevar a mi casa cosas para comer. A mí no me interesa la política. A esa señora que nos ve le podríamos decir que el colegio en el que estudian tus hijos obedece a una política pública, que el costo del pasaje en el transporte público también tiene que ver con política nacional y extranjera, que hay muchos indicadores que inciden en tu vida y que quizás no los entiendes, y que por eso es importante de que te involucres, porque esto es algo así como oferta y demanda. Correcto. Y tendríamos que plantearlo quizás de esa manera. Claro, claro que sí. O sea, lo que acabas tú de mencionar es válido, es muy válido. ¿Por qué? La política, y a veces como no sabemos, estamos confundidos, hay un bajo nivel de educación cultural y político y educación cívica. No entendemos que la política, nosotros le decimos, es la ciencia de la realidad. Pero a su vez la política fundamentalmente, y como yo la concibo, es que la política es la defensa de nuestra libertad y nuestros derechos. Entonces, si no existiera la política, seríamos un país salvaje y seríamos esclavos. Entonces, la política nos da, a través de la democracia, la oportunidad de poner nuestros representantes y exigir que el exceso de poder no vaya y que se cumplan algunas normas. Por ejemplo, Perú es un país que el 70% de la gente o es pobre o es muy pobre. Y es penoso cuando encendemos el televisor en la mañana, lo primero que vamos a ver es la matanza de gente que no merece morir. Trabajadora. Y el compromiso del Estado es salvaguardar la vida de todos los peruanos. De eso se trata esto, de la vida, de la capacidad de que puedan ser felices. ¿Y la política por qué no funciona? Porque no estamos exigiendo lo suficiente y se nos muere la gente. Lo matan a la gente, la inseguridad ciudadana, les roban. Por otro lado, cambiamos de canal y de repente estamos en Trujillo con gente mayor, gente que tiene 80 años, que está haciendo cola para que le den una receta médica o le den una atención, pero para 3 meses. Y gente que se muere en la cola. O sea, en otras palabras, hay servicios que da el Estado y que son compromisos políticos para exigir la calidad de la gente que debe manejar esos servicios. No podemos dejar gente que ha cotizado en salud, que se nos muere en la cola, que no hay servicios, el PADOMI no llena. De eso se trata. Entonces, la política no es la discusión simplemente de leyes, de normas, de políticas públicas. No, la política cuando entra en la capacidad de lo que significa su función, es salud, es vida, es seguridad, es alegría, es limpieza, es aseo, es productos más cómodos, trabajo más tranquilo, porque cuando es libertad. En conjunto es libertad, de eso se trata. Por eso está que cuando nosotros no entendemos la política, no entendemos la libertad, y la libertad es cultural. ¿Qué quiere decir que la libertad es cultural? Que la tenemos que defender todos los días. Porque si dejamos de defender la libertad absoluta, caemos en la esclavitud. Así como ocurre en los otros países. Los fascismos, por eso está que el socialismo y el comunismo, apenas ocurre algo, o sea, nosotros nos volvemos súbditos del Estado. Y algo que tenemos que entender en el panorama de la libertad es que el Estado debe ponerse al servicio de la ciudadanía. No la ciudadanía al servicio del Estado. El Estado somos nosotros y ellos son nuestros empleados, a los que vamos a contratar
para que nos den lo mejor, ¿no? Pero ese entendimiento, esa es la importancia de la política. Y la política, como todo, se forma y se desarrolla, ¿no? A veces vamos a hablar de algo que nos gusta y que anticipa quizás nuestra siguiente entrevista. A nosotros nos gusta comer bien, nos gusta comer rico. Uy, hablamos de todas las recetas. Haga la idea de que la política es así. Tiene que ser algo de lo que hablemos. Tiene que ser un tema cotidiano en casa. No huya al tema de la política. Empiece a hablar en la mesa. Desplace las pantallas, las grandes, las chicas, el móvil, y empiece a conversar con la familia. ¿Qué hace un político? ¿Qué tipos de políticos hay? Ahora ya no tenemos congresistas, tenemos que empezar a desterrar eso, si no tendremos diputados y senadores. ¿Qué hace un alcalde? ¿Sabe por qué, señor? Porque si no, esa conversación la va a copar otra persona con interés ideológico y va a posicionar en la mente de sus hijos ideas que no necesariamente responden a la verdad. ¿Es importante formar en política, Milton? Sí, es muy importante. La cultura política, entender la política, hace que cometamos menos errores. Hablamos que la política es la defensa de la libertad y los derechos de la gente para ser feliz y alcanzar su bienestar. No entender eso es comenzar a no exigirle al poder que cumpla con sus compromisos. Pero ¿qué ocurre detrás de eso? Detrás de eso ocurre que si nosotros fallamos y el Estado falla, se nos va la vida, se nos muere la gente. O sea, la importancia de la política es eso, es que la vida se nos va a seres que esos señores trabajadores de transporte no debieron morir. Esa señora, ese señor que se murió en la cola, que está sufriendo de enfermedades que debían ser curables, se nos va a morir. Entonces, de esa forma es que nosotros tenemos que entender la importancia de la política y al momento, como son estos eventos que se presentan, es definir qué es nuestro voto, el que va a definir quién es el que va a gobernar este país. Es decir, quién va a cumplir o no con estos elementos fundamentales que es salvaguardar la vida y el desarrollo de la libertad y la felicidad de las personas. Entonces, nosotros no podemos dejar el voto simplemente como el acto de ir y votar a ver quién sale. No, tenemos que ser ciudadanos responsables. Y ser ciudadanos responsables, así como votar, reflexionar sobre por qué hemos votado y a quién vamos a votar, que se nos viene algo importante, reflexionar de algo que es importantísimo y la razón por la cual hemos tenido tantos presidentes. No es que nosotros hemos tenido tantos presidentes porque la corrupción es el sistema, siendo cierto, porque la gente que ha entrado a la política les gusta, tiene ese nivel delincuencial, una falta de moral y una total escasez de ética. Algunos, ¿no? No claro, es bueno generalizar tampoco. Claro, pero los que están condenados, digo yo, ¿no es cierto? A eso me refiero. Entonces, porque tenemos que escoger entre las personas quiénes son los que tienen. Pero a su vez, cuando tenemos que buscar un partido, ¿ya? Porque no solamente es el presidente como persona, sino el partido, donde tenemos un enorme desastre en el sistema. Pero las tres cosas que hacen que no haya gobernabilidad y que estemos cambiando a cada rato de presidentes, la primera es no tener mayoría en el Congreso. Entonces es importantísimo que pensemos que un partido necesita la mayoría en el Congreso. Entonces debo darle por esa posibilidad que tengan mayoría en el Congreso. Lo segundo es que sea un partido que tenga suficientes cuadros para administrar el Estado, que es grande. Y lo tercero es que sea un partido que tenga la capacidad de mantener una conversación con la sociedad civil. Si no tienes esos tres elementos, uno de los poderes asume una dictadura. Actualmente en el Perú tenemos una dictadura parlamentaria, ¿ya?, que socava al Ejecutivo y al Judicial. Y tenemos esto, ¿no?, que prácticamente el presidente de la República no es más que un empleado del Congreso y no tiene mayor capacidad. Entonces, se nos viene la oportunidad de hacer un cambio. Y esto es lo que creo que tenemos que buscar, ¿no? Interesante. Yo podría, si me permites, resumir un poco lo que has comentado, que es voto por alguien que tenga capacidad operativa, legislativa, capacidad programática, los cuadros, y esta capacidad de generar consenso, porque ya no podemos estar finalmente divididos. ¿Por quién vas a votar en una segunda vuelta?
Milton? Precisamente porque voy a tomar en consideración estos 3 puntos. Primero... La CCC, las 3 capacidades. Las 3 capacidades, qué bien. Lo primero es aquel que tenga las posibilidades de tener mayoría en el Congreso. Aquel que tenga los mejores cuadros y la mayor cantidad de funcionarios que puedan servir. Y tercero, el que tenga la mejor logística y pueda conversar, trasladar la comunicación. Eso para mí, más allá del presidente y de sus capacidades, que ya lo vimos, pero esos 3 elementos van a ser fundamentales para poderle darle predictibilidad y para poderle permitir que tenga gobernabilidad. Si no tiene eso, de nuevo en el 2027 vamos a estar con el presidente número 11, que no debemos permitirlo. Creo que los peruanos tenemos una identidad particular además. Si bien es cierto, se cuestiona que hay un umbral de informalidad muy alto, que duplica la ratio de Latinoamérica. Oye, en Latinoamérica, en Colombia, en Uruguay, en Paraguay, solo hay 35% de informalidad. En el Perú somos 70%. Eso es malo, pero también puede ser bueno entendiéndose de esta manera. Que si bien es cierto, no hay trabajo para uno pueda postular, uno lo crea. Y vive de ese trabajo mañana, tarde y noche, se sustenta con su trabajo. Esa es la informalidad que cree en el mercado. El Estado tiene que hacer que ese informal sea formal, con un programa de incentivos. Pero no se entiende que muchas de estas personas que se han creado un espacio de subsistencia, de progreso, vayan a optar por quien no cree en el trabajo, quien no cree en el emprendimiento, que no cree en la inventiva privada, porque son privados. Ustedes son privados, chicos, nosotros somos privados. Entonces, ese tema habría que identificarlo con especial cuidado. Sí, por supuesto. Acabas de tocar un tema que es por demás importante. Nosotros somos objeto de estudio en las principales universidades. Claro. Porque se supone que un país tiene como las líneas del tren. Una es la economía y otra es la política. Y ambas tienen que ir separadas. En los países en crisis, la política a veces se mezcla con la economía y ocurre desgracias. ¿Por qué estamos siendo investigados? Porque acá en el Perú la política se cruza por todos lados y la línea de la economía continúa fuerte. Tenemos una moneda, una de las monedas más fuertes, muy rentable, y se espera una rentabilidad mayor en el futuro. Tenemos un BCR, o sea, que nos da estabilidad, ¿no?, con una visión de largo plazo. Tenemos una infraestructura como el puerto de Chancay, como el nuevo aeropuerto, como los nuevos puertos. O sea, estamos con todos los elementos para ser más grande de lo que nosotros pensamos. Pero detrás de eso hay una informalidad. Pero yo entiendo la informalidad como una forma de salir de la crisis. No es una delincuencia, no es un delito, es una forma creativa de salir de la crisis. Y lo hemos visto en la calle. Cuando tú le preguntas a un ambulante que está vendiendo sus sándwiches, su desayuno, oiga, ¿tú esperas que el Estado te rija? ¿O quieres que alguna empresa te contrate? No, lo único que quiero es que no me quite la posibilidad de seguir creciendo. Porque la clase C, dicen que la clase B le ruega a la clase C que les enseñe cómo sobrevivir. Claro, porque ellos llevan la antigua de comprar y vender, el antiguo mercantilismo, pero viven bien. Encontramos muchos chicos en la universidad cuyos padres desarrollan eso. Entonces, la informalidad nunca debe ser vista, nunca debe ser maltratada. Tiene que ser vista de una manera en la cual, por ejemplo, la SUNAT comete errores imperdonables. O sea, la SUNAT tiene que ser un organismo proactivo. Si alguien está mal, carambas, o sea, como hacen con los bancos, ¿no? Oye, te voy a presentar a este profesional que te va a enseñar, pero no lo cierres, ¿para qué lo vas a cerrar? Entonces, pero esa es una visión empresarial, esa es la visión que estamos perdiendo. No es posible que para tanta inversión que tiene el Perú, nos demoremos, por ejemplo, 10 años en dar un permiso para un pozo petrolero, para la exploración. Tía María tiene otros 15 años. O sea, en sí mismo el Estado se vuelve algo que, primero, el Estado no genera nada. Somos nosotros los que alimentamos el Estado. Pero el Estado controlador prácticamente nos agobia, nos pone más impuestos, no permite a través de las municipalidades que los emprendedores puedan tener plazos
para formalizarse, no los deja trabajar a los ambulantes, porque no tiene esa visión de decir, oye, lo que nosotros tenemos que hacer es dar empresarialidad a un país que no le pide nada. Ese 70% de informalidad, porque solamente tenemos un 30%, dicen, de la población económicamente activa, pero ese 70% no le pide nada al Estado. Lo hace, lo lleva. Entonces, tiene que verse, los partidos tienen que ver, las políticas públicas tienen que ver, pero tienen que fomentar. Sobre todo ahora que tenemos una enorme capacidad de infraestructura y logística. Es decir, yo le pido a los chicos, a través de tu programa, con mucho gusto, por favor, chicos, es bonito tener el concepto del éxito, pero nos han contado tener éxito es comprarme mi departamento, comprar mi camioneta y sacar un crédito que lo voy a pagar durante 30 o 40 años. La visión que debemos tener nosotros es que hoy, a través de esta infraestructura portuaria, los nuevos aeropuertos, la creación es que ya tenemos el alcance de llegar al mundo completo. Por lo tanto, un departamento me puede costar $100.000. Comprar un terreno de 10 hectáreas o 20 hectáreas me va a costar $30.000. Hagamos empresa, exportemos, utilicemos otro mecanismo, otro pensamiento. Y a los 2 años puedes comprarte ese departamento y lo que quieras más. Podemos hacerlo. El Perú es un país bendito, porque no hay otra palabra. Uno de los temas que tenemos para el futuro es que toda la evolución tecnológica de la humanidad se va a basar en el cobre. ¿Y quién es el país que va a estar en el número 1 en el cobre? Perú. Todos los países van a tener un problema de finanzas. Hasta Estados Unidos con sus petrodólares van a tener. Entonces, ¿quién se ha volcado al oro? ¿Quién es el país que está en Perú? $5.000 cuesta la hora. Tenemos todo, la agroindustria. Entonces, tenemos una visión diferente ya. Tenemos que ver nosotros los peruanos, como lo hace Singapur, hacia afuera. Y ese es el modelo de empresarialidad que necesitamos. Yo invito a los jóvenes, vayan por ese camino, porque buscar los puestos de trabajo, las empresas, ya no va a ser tan fácil, sobre todo ahora que la inteligencia artificial y la robotización se va a poder prender en casi todas las empresas. No, claro, y además nos tienes que venir a contar el alcance y la incidencia de tu libro. La innovación es algo que nos acompaña permanentemente, pero ¿qué te parece si hacemos una invocación ya al final de la entrevista para no autosabotearnos? Hay varios niveles socioeconómicos en el país. Hoy hemos aludido al B y al C que dice, por ejemplo, enséñame a salir adelante con la resiliencia que tú tienes. Pero no puede ser que estamos saliendo del E al D, dejamos de ser extremos pobres para ser pobres, para una clase media, y finalmente la política echa por tierra nuestro esfuerzo y volvemos a la base de esta pirámide de esfuerzo, muchas veces solitario. Por favor, una invocación final a nuestra audiencia, apreciado Milton. Muchas gracias. Realmente agradecerte la oportunidad de poder conversar y comunicarnos sobre eso. Soy de los que están absolutamente convencidos de que el Perú va a ser más grande de lo que hemos visto. ¿Y por qué estamos convencidos? Porque así como hemos visto que hemos crecido, somos primeros en gastronomía, la gastronomía en el Perú no solamente se basa en los platos que tenemos, sino fundamentalmente en que somos una civilización con más de 5.000 años, que le hemos dado al mundo la papa, la quina, que han propiciado el crecimiento. Entonces, así como nosotros hemos entregado eso, podemos entregar muchas cosas más, pero eso sí, la política se tiene que alinear a este desarrollo. Las personas tienen que entender que la política no va sola, sino debe ser conducida por los mismos ciudadanos a través de su voto y de la responsabilidad de controlar el poder y exigir el cumplimiento de los planes. Si hacemos eso, estamos en plena construcción de un país hermoso, grande, y donde la felicidad va a ser un elemento fundamental en el desarrollo de las familias en el Perú. Y promete que vas a venir para hablar de tu libro. Por supuesto que sí, Dale, encantado. Va a ser un placer.
Aléjese de la tecnología, salvo para algunas excepciones. Preste atención. Si usted tiene entre 15 y 30 años, tome su teléfono ahorita, por favor. Yo sé que le gusta grabar casi todo. Ahora grábese usted. Lo toma su teléfono, escoge un valor. Vamos a decir, a mí me gusta la puntualidad, el respeto, la tolerancia. Entonces yo hablo de este valor. Para mí el respeto al tiempo es importante porque le doy la oportunidad a la gente. Graba su video de 90 segundos. Ya pues, capacidad de síntesis. En minuto y medio se pueden decir muchísimas cosas, ya lo han demostrado los políticos en un último debate. Graba su video, escoge un valor en ese rango de edad 15 a 30 y lo envía. Va a aparecer aquí en la pantalla una dirección que nosotros vamos a colgar. Y es que el Congreso de la República está organizando un concurso nacional de videos cortos. Son los valores que nos unen, que nos hacen recordar que tenemos una identidad y vamos a estar orgullosos de ser peruanos. Ahí tienen. Esta es la idea y el inicio de la convocatoria fue el 27 de marzo y el fin de la convocatoria es este próximo 30 de abril. Ensaye, no hable mucho, minuto 30 y esperamos ver su video y que nos presenten los resultados de este concurso. Quiero agradecerle nuevamente a Milton Vela Gutiérrez por haber estado con nosotros, una plática muy interesante. Agradecer también a Dulces de Antaño, a PBO y la Coordinadora Republicana por esta edición de Café Ciudadano. Nos vemos en la siguiente edición. Está viendo PBO. En Redondos queremos saber cuál es el plato más rico que recuerdas. Quizás no se ve así, y sí más parecido al clásico de tu abuelita, que aunque no se veía tan perfectito, su sabor sí que lo era. Y es que Redondo sabe, y sabe muy bien que para los peruanos primero es el sabor, luego que se vea bonito, porque la vida real no es perfecta, pero definitivamente así sabe mejor. Redondos, comamos bien, vivamos mejor. Está viendo PBO. Mi nombre es David Levy y hace más de 22 años que viajo personalmente a los lugares más remotos del mundo para conseguir las más exclusivas, tradicionales y modernas alfombras. Mi relación personal con los mejores proveedores le asegura a mis clientes las más finas alfombras a los mejores precios del mercado, como esta alfombra Britton a $450. En Consorcio Persa, nuestra pasión son las alfombras y nuestra visión es brindarle a nuestros clientes el servicio personalizado que se merecen. Visítanos en Avenida Comandante Espinar 451 Miraflores o en nuestra web www.consorciopersa.com. Consorcio Persa, lo mejor del Lejano Oriente para tu hogar. Actualidad, entrevistas, opinión y los temas que marcan la agenda del país. Con información, análisis y comunicación motivacional. Héctor Felipe en PBO. De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde. En vivo, solo por PBO. ¿Quieres sentirte mejor, con más energía, cuidar de ti y de tu familia? Hola, soy Chantal Paucar y te invito a que nos acompañes en este programa que está pensado exclusivamente en tu bienestar. PBO Salud. Aquí hablamos de lo que realmente importa. Prevención, nutrición, salud física, emocional y además
todos los avances médicos que están pensados en ti. Acompáñanos en PBO Salud de lunes a viernes de 4 a 6 de la tarde. Nos puedes ver en Movistar TV, canal 735 HD y 35 SD. En Claro TV, canal 515 HD, 18 y 23 SD. Estamos en más de 200 cableras a nivel nacional y además en la radio, la 91.9 FM. PBO, la radio con fe. Porque tu salud es lo más valioso que tienes. Por eso en PBO Salud, nuestra misión es acompañarte. Llama al 01-771-2961. Junto al especialista responderemos a tu consulta. Tu internet vuela y ahora tu tele también. Con el nuevo Duo Fibra Más tienes todo. 600 megas por un año, pagando solo $59.90 al mes por los primeros 6 meses. Ahora con nuevos canales. Disfruta de TNT, CNN y Cartoon Network. Lo mejor en noticias, películas y dibujos animados. Son más de 100 canales por solo 40 soles más al mes. Visítanos en nuestras oficinas o llama al 016-418-000. Está viendo PBO. Hola, ¿cómo están? Buenas noches, bienvenidos nuevamente. Está usted a punto de tomarse un cafecito ciudadano, bien perfumado, peruano, riquísimo, porque hoy nos espera una gran conversación. Quiero darle la más bienvenida al programa, que es una producción de PBO y la Coordinadora Republicana. Les damos la bienvenida a yo, Alejandra Aramayo, y mi productora Elizabeth Dubois. Usted puede ver este programa a través de 250 repetidoras. Estamos además en Cable Mágico a través del canal y la frecuencia 735 o 35. En Claro nos puede ver en la frecuencia 515. Y claro, estamos también en DirecTV Go y estamos a su alcance a través de la radio. Nos puede escuchar a través del 91.9. ¿Qué tal cobertura? Vamos a hablar de un tema que nos enorgullece, que inflamos el pecho, que es parte de nuestra identidad y decimos la comida peruana es una marca nacional, es nuestra identidad, qué rico se come. Pero alguien que no solamente ha valorado ese criterio, sino que ha hecho de este tema una carrera, la ha profesionalizado y la ha presentado al mundo. Se trata de Rosario Olivas Weston. ¿Cómo estás, Rosario? Hola. Bienvenida, es un lujo tenerte. Rosario Olivas es una historiadora, es investigadora peruana, especializada en gastronomía. Es considerada además una de las voces más autorizadas en el estudio de la culinaria peruana. Tiene reconocimientos como los premios Gourmands, es algo así como el Oscar de la gastronomía editorial, por sus publicaciones e investigaciones en materia gastronómica. Tiene algunas líneas de trabajo que yo quería resaltar: la historia de la alimentación en Perú, evolución de la cocina peruana como expresión cultural y política, recetarios históricos, insumos originarios, prácticas culinarias, gastronomía, identidad y construcción nacional, entre otros temas. ¡Wow! ¡Qué gusto tenerte con nosotros! Estudiar la gastronomía es algo innato. ¿Cuándo te nace este interés? Por favor. Bueno, siempre me ha interesado la historia, la cultura, el turismo, siempre lo he anexado. Mi primer libro fue una guía de turismo de
Marcahuasi y San Pedro de Casta. Uní la parte tradicional de una comunidad campesina cuyas tradiciones eran prehispánicas, son prehispánicas, algunas de sus tradiciones, y con el esoterismo y el atractivo turístico. Entonces, después de haber escrito este libro, que fue de gran éxito, decidí ver qué otro tema podía ser interesante. Entonces, estaba buscando una línea de trabajo y a mí me interesaba mucho la cerámica, me interesaba mucho la música. Y era sensible al arte. Sí, el arte, la cultura, la ciencia, la antropología. Entonces sucedió un hecho casual. Siempre, toda la vida, había escuchado que las bibliotecas y archivos en Europa eran más importantes que los peruanos. Entonces tuve la oportunidad de viajar y en una de las ciudades que visité, en Londres, mis amigos me dijeron, ¿por qué no preparas alguna comida peruana? Y yo la verdad que no sabía, no tenía recetarios y de memoria hice un lomo saltado. Les encantó a todos y al día siguiente, dentro de las amistades, había una editora de una revista y me dijo, ¿y por qué no te decides por la gastronomía? Y fuimos a una biblioteca, a una librería, y estuvimos viendo de que no había de todo el mundo, pero no había del Perú. Entonces dije, es muy, muy buena idea. Eso fue en el 83. Y entonces estuve recopilando información durante 6 años, y en noviembre del 87 dije, voy a empezar a escribir. Había reunido muchísima información de historia y reunía de todo. No sabía exactamente por dónde iba a enfocar, por falta de inexperiencia en el tema de investigación. Con el tiempo he logrado tener una metodología e incluso escribir un libro que está publicado en Amazon, y también dictar clases de cómo hacer libros de cocina y cómo hacer libros de vinos y cómo hacer recetarios de cocina. Eso me dio el tiempo y la metodología, de modo de que muy rápido una persona puede escribir sobre sus memorias, sus documentos. Y esa metodología, que yo la fui aprendiendo con el tiempo, puede ser aplicado para cualquier tema, incluso hasta tesis. Entonces, decidí en un principio, dije, pero ahí me di cuenta, pero si yo soy, como mucha gente, heredera de una tradición, que era la tradición de los dulces y licores de Moquegua, y tenía los recetarios de mi mamá, mi abuelita, mi bisabuela y mi tatarabuela. Así que empezaste por ahí. Empecé por ahí a hacer un tratado de dulces y licores de Moquegua. Tuve unas dificultades tremendas porque en una época de gran inflación, el Concitec me había apoyado, me había dado un cheque, ese cheque lo llevé a la editorial para que haga el libro. La editorial me hacía largas y largas y prácticamente avanzaba en lo que era el diseño de a poco, solamente cuando yo estaba allí presente. Y después de unos meses ya terminaron, en esa época se tipeaba en un papel especial para luego pegarlo en la página que se iba a imprimir. Y resulta de que al último momento el editor me dijo, ¿sabes qué? El libro, ya lo que me pagaron ya no alcanza para hacer la publicación, entonces tienes que pagarme para hacer la impresión. Dije, ¿pero de qué plata? Si todo el dinero ya se lo he entregado. Y quedaba mal yo. Entonces llegué un día para hablar personalmente y no estaba el señor, estaba la secretaria, y encima de la mesa estaban todos los textos tipiados.
Entonces sencillamente los recogí y me fui corriendo. El editor me llamó para insultarme, pero no podía hacer nada. Él tenía además, un ya habías cheque. dado todo el dinero. Entonces junté dinero, pedí préstamos y ¿cuántas hice hojas eran con muchísimo. las que corriste? 300 y tantas páginas. Dios santo. Más o menos, 360 páginas. Entonces conseguí el dinero de préstamo e hice una edición y necesitaba vender los libros para pagar la edición. Para pagar por adelantado. la edición. Al día siguiente de la presentación tenía que pagar. Entonces fui por todos los medios de comunicación hablando de la importancia cultural que es la gastronomía y que yo era heredera de una tradición. Entonces, en esa presentación, que esperábamos 500 personas, que esperábamos 200, 300 personas, llegaron 500 personas, abarrotaron todo. Fue? Fue en el Club Moquegua. Claro. Y vendí 300 libros y pude pagar la edición. Fue una aventura realmente. Y a partir de allí tenía mucha información y comencé a... ¿Cuánto fue el tiraje de libros que hiciste? 1000 ejemplares. Es que antes se te podía hacer 500 era lo mínimo, lo normal era 1000 y un bestseller eran 10.000 ejemplares. ¿Ese libro lo has reeditado después? Sí, lo he reeditado 2 veces. Miren, qué interesante porque tú nos cuentas algo relevante, ¿no? Primero, bendito lomo saltado, porque el lomo saltado la aproximó a algo que... Porque además nos identifican como un punto de referencia culinaria, la francesa y la peruana, por Dios, o sea, es importante y para eso tiene que haber literatura. Y segundo, que nada en la vida es fácil, pues. Ni poner la bodega, ni salir adelante como comerciante, ni la producción literaria es sencilla. Y ha bajado muchísimo, porque antiguamente a mí me pedían en las librerías 50, 100 libros. Ahora te piden 10. Y ahora piden 10, piden 5, piden 3 mínimo. ¿Las universidades compran libros? No. Las universidades son los peores vendedores de libros, no solamente en el Perú, sino también en toda América Latina, porque su objetivo no es la venta de libros, sino la parte educativa. Entonces son muy malos comercializando. Hacen magníficas publicaciones, pero muy malos comercializando. Claro, porque ahora las universidades tienen fondos editoriales, las principales universidades tienen fondos editoriales y es una parte importante y significativa para además que califican las universidades. Pero quiero volver. Entonces, este libro te abre las puertas, pero ¿qué libro te posiciona? Bueno, ese libro, mucha gente me identificó con el tema de lo que eran los dulces, los licores, ¿no? Pero yo ya tenía muchísima información y el libro que más éxito ha tenido de los que yo he escrito es uno que decidí, qué curioso cómo salió el tema. Estaba viendo un programa de cocina de El Mundo, y de Hawái específicamente, y el conductor decía que la base de la cocina hawaiana eran las migraciones. Entonces yo me puse a pensar cuáles son las migraciones que nosotros hemos recibido y qué importancia tienen en nuestra cultura. Entonces era una época en los años 90 que había muchísimas actividades antropológicas y la parte de migraciones tenía mucha importancia, había muchos eventos. Entonces comencé a buscar quiénes eran, hacer una investigación previa de cuáles eran las influencias y localizar quiénes podían escribir sobre esto. Entonces localicé al profesor Giovanni Bonfiglio, por cocina italiana, Amelia Morimoto, japonesa, en lo chino fue Rodríguez Pastor, y en lo negro eran varias personas, en lo indígena Santiago Antúnez de Mayolo y otra persona. En fin, reuní un libro sobre las influencias.
Y ese libro, desde el día de la presentación fue apoteósica. También estábamos en el Hotel Las Américas y en un salón para 50 personas y al final nos tuvieron que cambiar a otro de 200 personas. Fue tremenda la presentación y ya desde ese momento ya intuí que iba a tener mucho éxito. Y de ese libro se ha salido miles de artículos y también todos los libros. ¿Cómo se llama ese segundo libro? Se llama Cultura, Identidad y Cocina en el Perú. Pero allí no encontré quien pudiera hablar de dos influencias que son sumamente importantes. Bueno, después yo he escrito sobre eso, es la influencia británica y la influencia francesa en la cocina peruana, porque en ese momento eran las dos potencias de mayor influencia cultural en el mundo. Los franceses fueron los que abrieron los primeros restaurantes y el servicio francés y el desayuno y muchas de las preparaciones que nosotros consumimos son influencia francesa. Ellos tuvieron una gran influencia en la clase media y alta de todas las ciudades del Perú y del mundo. Y los británicos eran comerciantes. Entonces tenemos muchas preparaciones que era una población numerosa. Era después de los italianos, seguía en número los británicos, pero cuando vino la guerra se fueron, eran empleados la mayoría de empresas y estas empresas se fueron y ellos también se fueron. Entonces, ¿qué preparaciones británicas que nosotros consumimos? Primero, el consumo del té, ellos lo introdujeron. Segundo, el lonche. También. Los budines es francés, el cake inglés, el jamón inglés, y de ahí nace el jamón del país, que usa la técnica del jamón inglés. También el consumo de bebidas como el whisky, el gin y otras bebidas populares. Y también, antes de la llegada de los norteamericanos, los cócteles y el chilcano, lo que se llama el chilcano, es también influencia. O sea, ¿por qué? Porque la influencia norteamericana se inicia con Pierola a fines del siglo XIX y ya los británicos ya se habían ido. Entonces, los famosos bares ingleses del hotel del country, del hotel Bolívar, de la Moneda que tenemos en el centro de Lima. Exacto, eran los famosos, y los clubs. Ellos traen todos los deportes, influyen en todo, traen el fútbol, el bando, la natación, todos esos deportes, ellos lo impulsan y les siguen todas las naciones extranjeras. Entonces su influencia es importantísima en lo que es la gastronomía, la cultura, el deporte, ¿no? Charito, y si hablamos de que, ¿cuál ha sido la influencia migracional más importante que ha tenido la culinaria peruana? ¿Cuál ha sido? La influencia más importante, bueno, han sido varias, ¿no? Varias. De hecho, es la... Por el periodo histórico. A ver, si yo pusiera en una balanza cuáles son, primero francesa, para las clases francesa y también británica para las clases sociales media, alta. Y a nivel popular, italiana, china, japonesa, ¿no? ¿Y cómo hemos influenciado nosotros en el mundo? Porque cuando viajamos decimos, es un ceviche, y te encuentras, yo ya no reniego, porque digo que el ceviche es una técnica, no es un plato. O sea, las cocciones que a veces tienen limón, o yo qué sé, lo asocian a que es un ceviche. Pero, ¿por qué te decía, señor, esto no puede ser un ceviche? ¿Cómo le va a poner ketchup al plato? No hay forma, señor, esto no es ceviche. Sí. Entonces eso pasa, por ejemplo, en Colombia, ¿no? En otros países. Pero, ¿cómo el Perú ha influenciado la culinaria mundial? Mira, nosotros hemos tenido 200 años de dominación de la cocina europea y específicamente
francesa. Los restaurantes más distinguidos hasta los años 90 eran aquellos que ofrecían comida internacional. Correcto. Entonces, y por supuesto también había, para la gente que quería conocer, la comida criolla, ¿no? Y la máxima exponente durante el siglo XX ha sido Rosita Ríos. Es el más importante restaurante. Entonces, ¿qué sucede? Que las mismas personas de turismo, PromPerú, FOPTUR en esa época de los años 90, decían que a los turistas no hay que servirles comida peruana, porque era indigesta, incluso los mismos gastrónomos tenían ese concepto, y los cocineros. Entonces, incluso cuando se abre la apertura comercial del Perú después de 20 años de limitaciones, todos los cocineros y las escuelas de cocina hacen cocina francesa. Entonces existía ese prejuicio de que la cocina, hasta que comienzan a darse cuenta esos cocineros que estaban en el top de la cocina internacional, se dan cuenta que el mercado de cocina popular es mucho más estable y les rinde económicamente más. Entonces comienzan a variar hacia la cocina peruana. También hay una decisión política de Toledo de decir ya no va a haber chefs internacionales que vayan a representar al exterior con la cocina, sino tiene que ser chefs peruanos que viajen. Entonces hay una decisión política y también en la práctica que los chefs comienzan a migrar, a mirar lo que es la cocina. Entonces, llega un momento que tenemos 50.000 alumnos, de acuerdo a algunas estadísticas, que egresan cada año, y estos chicos se dan cuenta que poniendo negocios de cocina peruana en el exterior tienen éxito, y no solamente éxito con un restaurante, sino comienzan a tener 2, 3, 4 negocios. Entonces, la cocina peruana se multiplica viendo los restaurantes que ya tenían éxito. Por ejemplo, el restaurante en Chile. Maido. No, eso es mucho más reciente. El restaurante al otro sitio tenía 2 locales, uno de una manzana de tamaño. Entonces ahí ¿hemos acabado mucha gente la edad de oro de la gastronomía peruana o estamos...? No, tenemos que todavía desarrollar muchos más aspectos. Por ejemplo, los pasteleros tienen mucho prejuicio hacia las tradiciones, técnicas antiguas y desconocimiento de las técnicas antiguas de pastelería y dulcería. Desconocimiento y prejuicio. Ellos piensan de que haciendo macarrons o haciendo los pasteles franceses van a tener éxito. Entonces al final resulta que uno va a una pastelería y encuentra siempre lo mismo. Y las dulcerías que se instalan haciendo la publicidad, que son tradicionales, es de una pobreza tan absoluta que no vale ni la pena recomendarlos. El único lugar que yo en este momento, después de haber visitado varios lugares, yo recomendaría serían 2 tipos. Los guariques en algunos lugares del centro de Lima, del Lince, en fin, y el local de Dulce Perú. Nuestro auspiciador. Que vayan a llamar. Ese local sí vale la pena de probar. Tengo aquí un temblor de alegría. Charito, ¿sabes qué? La conversa nos ha quedado corta porque me queda pendiente preguntarte de las picanterías, de tu libro ¿Qué más quieres? Así que yo pronto te invitaré nuevamente para conversar. Ha sido un gusto conversar contigo. ¿Cuál valor es el más importante con el que tú te quedas después de todo este esfuerzo que has hecho en tu carrera profesional? Bueno, todavía no lo sé porque sigo trabajando. No, pero y acá para uno mí mide, al final uno va midiendo en el proceso. ¿Cuál es el valor
más importante que te identifica? Yo creo que yo he ejercido una influencia muy grande intelectualmente, con la seriedad del trabajo que he realizado de investigación. Yo creo que ese es mi aporte más importante. Perseverante, por lo que has contado, perseverante, cumplidora, creativa. ¿Cuál es su valor? Porque su valor nos interesa y estamos haciendo y respaldando una campaña, te cuento, Rosario, del Congreso de la República. Hay una campaña, no sé si la pueden poner por acá en el monitor, que es Valores que nos unen. ¿Cuál es su valor? Escoja el valor que lo identifica. Haga un guión, desarrolle un ejemplo, 90 segundos, no 90 minutos me van a matar, 90 segundos, minuto y medio. Agarra su teléfono y hace un selfie caminando, tatatín, tatatá, y lo publica y lo envía a, acá hay un QR, no sé si lo podemos poner a pantalla entera, por favor, está a pantalla entera, graba su video, se inscribe, ojo, tiene fecha hasta el 30 de abril. Para enviar su video, valores que nos unen, identifique el suyo. Yo estoy pensando en el mío, solo que no tengo 30 años, como usted sabrá, no puedo participar, pero hágalo. Ha sido un gusto estar con ustedes, en nombre de la producción de PBO Coordinadora Republicana. Un gusto, síganme en mis redes, Alejandra Aramayo, _protagonistas, que está acá abajo. Charito, un placer, vuelve pronto. Gracias. Nos vamos, cuídense, un abrazo.